Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces vamos a empezar con el tema de determinantes. ¿Qué es un determinante? Un determinante es una función. ¿Verdad? Es una función que lo que hace es tomar una matriz, o sea, el dominio de esta función determinante es una matriz de tamaño n. Cuando solo se ponía un numerito, quería decir que era una matriz cuadrada de tamaño n por n. Entonces el determinante se le aplica a matrices cuadradas. Y lo que me devuelve, entonces, es un numerito real. Va de las matrices a los numeritos reales. Este le asigna entonces a cada matriz cuadrada un número real. Ok, no es biyectiva. Puede ser que dos matrices me den el mismo numerito real. Entonces no hay biyectividad. No sé si sea sobreyectiva, probablemente sí. ¿Okay? Pero en principio no es inyectiva, no va de uno a uno. ¿Okay? Y sigue varias reglas, ¿verdad? O sea, hay varias fórmulas que vamos a ir viendo para encontrar un determinante. Entonces, lo primero que vamos a ver es el determinante de una matriz de la más pequeña que podemos tener cuadrada, que es una matriz de 1 por 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, si la matriz M, okay, es una matriz que solamente tiene una entrada, entonces su determinante de M, que voy a poner aquí también otra notación, se puede escribir det de M, o la otra notación es que se escriba como si fuera un valor absoluto. En esta notación, digamos, en este campo de las matemáticas, en matrices, ese valor absoluto significa determinante. Entonces eso es el determinante, que es lo mismo que determinante de la matriz A11, y es simplemente el valor de ese número. ¿Okay? Entonces, si tengo una matriz que tiene un tamaño 1 por 1, simplemente el numerito que tiene, ese es el valor del determinante. Este es el caso obviamente más sencillo. Entonces, los ejemplos son muy tontos, ¿verdad? Si, por ejemplo, tengo la matriz A, que es la matriz que solamente tiene el 5, ¿okay? Entonces, el determinante de esa matriz A va a ser 5. ¿Okay? Este no tiene ninguna gracia. Pero vamos a empezar a aumentar el tamaño de la matriz. ¿Qué pasa si tenemos una matriz 2 por 2? ¿Verdad? Si tenemos una matriz que es 2 por 2, o sea, tengo A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿Okay? Entonces, esto, ¿okay? El determinante de esa matriz, el determinante de la matriz M, que es el determinante entonces de A1, 1, 1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿Okay? Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar en cruz y voy a restar los resultados. ¿Okay? Esto es, coja A1, 1, multiplíquelo por A2, 2 y réstele A1, 2 por A2, 1. Esa es la definición del determinante de una matriz 2 por 2. También fácil, ¿sí? Es en realidad sencillo, ¿verdad? Multiplico en cruz y resto. Entonces, por ejemplo, okay, si tengo una matriz que le voy a llamar A, que tiene las componentes, no sé, menos 1, 5, 3, menos 2. Okay, entonces, el determinante de esa matriz A, ¿verdad? Sería el determinante de la matriz menos 1, 5, 3, menos 2. Y nuevamente, esto es multiplicar en cruz, ¿verdad? Y restar. Entonces, el menos 1 lo multiplico por el menos 2 y le resto el 5 por el 3. Eso es 2 menos 15, ¿verdad? Menos 13.
Fácil, sí, este también es muy sencillo. Es bastante sencillo. Ok, si la matriz es, no sé, no sé si este semestre están viendo matrices mezcladas con números complejos. ¿Ya vieron complejos? Por cierto. Sí, profe. Ya vimos complejos, pero hasta el Y- momento no los hemos metido en matriz. Sí, probablemente las matrices, bueno, aquí no les están revolviendo complejos con matrices. Voy a meterlo en este ejemplo, pero no voy a volver a meterlo más. En ciertos semestres, digamos que la cátedra decide que sí, que revolvamos matrices con complejos. No hay ningún problema, se pueden revolver, ¿verdad? De ahí, no sé, vamos a ver ¿verdad? ¿Quién escogemos por aquí? Que nos diga cuánto da eso. No sé, voy a coger ahí a alguien al azar. No sé, Esteban Durán Vargas. Esteban, ¿cuánto nos dará ese determinante? Buenas. Esteban, sí, dime, ¿cuánto dará ese determinante? No sé, Esteban, si nos vas diciendo lo que vas pensando, qué vas haciendo, eh, o no, acabas de entrar y estás perdido, no sabes qué estamos haciendo. De hecho, milagrosamente, bueno, no sé, como que no están muy acostumbrados a eso y ya veo como que varios están saliendo de la clase. Bueno, la idea es justamente que vayan haciendo lo que yo voy haciendo. No, Esteban, Profe, dime. Esteban puso por el chat que no tenía conectado el micrófono, pero sí podía responder por ahí. Ah, de ahí, ok, pura vida, Esteban, ¿cuánto te dio ahí? Que lo escriba por el chat. Ajá, el resultado dice que nos da -1. Ok, ok. Vamos a revisar a ver si estamos bien. No sé si está tomando, o sea, si estás tomando en cuenta un menos que anda por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, porque yo multiplico en cruz, pero el resto de los resultados, creo que te estás comiendo un menos por ahí, porque es 0 por 3 menos i por i. ¿Ok? Entonces 0 por 3 es 0, pero i por i es -1, ¿verdad? Me parece que da 1 ese determinante. Entonces nada más tomar en cuenta ese detallillo ahí, que es para cuando hago la resta, sería 0 menos -1. Entonces el resultado sería 1. Ok, pura vida, genial. Ya les digo, así voy a estar de pronto preguntando, ¿verdad? Lanzando preguntas para ver si están ahí en la onda, ¿verdad? Si están metidos en lo que estamos haciendo. Ok, lo vamos a complicar un poquito más, ¿verdad? Esto se va complicando cada vez más. Porque ahora ocupamos que las matrices se vayan haciendo más grandes. Entonces, ¿qué pasa si tengo una matriz más grande? Una matriz 3 por 3, una matriz 4 por 4, 5 por 5, etc. Bueno, voy a tener que empezar a definir algunas cosas. ¿Ok? Vamos a dar varias definiciones para poder calcular el determinante de una matriz un poco más grande. Primero voy a definir lo que es el menor de una matriz. Okay. Voy a bajar ahí un poquillo la pantalla. Entonces vean, yo tengo una matriz de tamaño n por n. Yo voy a definir el menor dada una posición ij. Vamos a decir, bueno, el menor de la posición ij de una matriz M. Ok,
Lo voy a escribir primero con palabras y después lo voy a escribir un poco más algebraicamente, digamos, no sé, con notación, digamos, de matriz. ¿Pero qué es el menor? Bueno, es el determinante de la misma matriz quitándole la fila I y la columna J. Entonces, el menor de la posición IJ de una matriz M es el determinante de la matriz M quitándole la fila I y la columna J. La fila I y la columna J. O sea, si lo escribimos, ¿verdad? Un poquillo más formal. Okay. Si yo tengo una matriz M, que es una matriz de tamaño n por n, ¿verdad? Es una matriz de tamaño n por n. O sea que está compuesta por A11, A12, etcétera, hasta A1n. Por aquí hasta la N1, AN2 y acá hasta ANN. Okay. Entonces, el menor de esa matriz, voy a ponerle mejor a esta matriz el nombre A, perdón, porque para el menor usualmente se acostumbra a escribirle con M. Okay. Digamos que esta es una matriz A. Entonces, el menor de esa matriz en la posición IJ sería el determinante de, a este se me va a hacer un poquito grande, voy a bajar ahí un poquito. Okay. El determinante de la matriz, de la misma matriz, pero le vamos a quitar la fila iésima, o sea que aquí vamos a tener la iésima menos 1 y después vamos a pasar a la iésima más 1. Y llego hasta la enésima 1. Okay, aquí va la 2, 2, luego la a iésima menos 1, 2, la a iésima más 1, 2, hasta la a enésima 2. Y así voy a seguir, pero en las columnas tengo que quitar la j-ésima columna, entonces llego hasta la 1j menos 1 y paso a la 1j más 1. Y sigo hasta el A1n. Okay. Sigo aquí A2j menos 1, A2j más 1 y llego hasta la A2n. Y así sigo. Okay. Aquí tendríamos el AI menos 1, J menos 1. Aquí el AI más 1, J menos 1. Aquí el AN, J menos 1. Okay. Aquí el AI menos 1, J más 1. AI más 1, J más 1. El AN, J más 1. Y ya los últimos. Okay. Aquí tendríamos el AI menos 1N, el AI más 1N, el ANN. Y es el determinante de todo eso. Muy feo, ¿verdad? Sí, escribirlo así es muy feo, porque tengo que decir, mira, ya no está la fila I, ¿verdad? Esta fila donde estaba el iésimo ya no está, ¿okay? Ya no está la columna J, y la columna J desapareció. Entonces, escrito así se ve muy feo. Es más fácil verlo en palabras y decir, ¿cuál es el menor? El determinante de la misma matriz, pero quítale la fila I y la columna J. ¿Okay? Eso es el menor. Entonces, calculemos algunos menores. Voy a bajar un poquito. Voy a dejar la definición por ahí. Y, por ejemplo, empezamos con unos bien fáciles. ¿Qué pasa si A es una matriz 2 por 2 bien sencilla? Digamos que es el
1, 2, menos 3, 5. Y calculemos algunos de sus menores. Por ejemplo, el menor 2, 1. ¿Qué es eso? Coja la matriz anterior, quítele la fila 2, quítele la columna 1 y le queda la matriz, ¿verdad? De los números que quedaron. En este caso solo quedó el 2. Quedó una matriz de tamaño 1 por 1. Claro, si era de 2 por 2, le quité una fila y una columna, quedó de 1 por 1. Y este determinante era bien sencillo, ¿verdad? Es el número. ¿Mm? Ok, por ejemplo, ¿cuánto es el menor 1, 2? Ok, no sé si por ahí nos ayuda, no sé, Montserrat, Tencio. En esa lo que hay que hacer es quitar la fila 1 Fila 1, ajá. y la Colu- columna 2. Ajá. Y eso ¿Qué nos queda? quedaría menos 3. Es correcto. Excelente, muchas gracias, Montserrat. ¿Cómo Perfecto. está? Ujú. ¿Verdad? Quito fila 1, columna 2, me queda el determinante de menos 3, que es menos 3. Listo. Esa es bien, bien sencilla. Entonces, si tengo una matriz de orden n por n, cuando calculo el menor, por eso se llama el menor, porque tiene un tamaño más pequeño. Le quito una fila y una columna. Entonces, esto me va a ayudar, todavía no es la definición de cómo calcular un determinante, pero me va a ayudar a calcular el determinante. Complicámoslo un poquito más. 2. Ok, si tengo una matriz, llamémosle B. Hagámosla de 3 por 3. Digamos que tengo aquí, no sé, un 1, un 0, un menos 1, un 2, un 3 y un 1, 0, 4, menos 2. Ok. ¿Cuánto sería entonces el menor en la posición, por ejemplo, 3, 2? Ok, igual, tal vez Daniel Alvarado nos ayuda con esa. A ver cuánto nos da. Daniela. Bueno. Nicole Salazar. Yo, profe, Sí. multiplico en cruz los que me quedan en los extremos. Sí, si quieres lo vas diciendo ahí, lo que vas haciendo. Ujú, Ok, entonces primero los de la fila 3 los eliminé correcto, y los de la columna 2 también. eso. Entonces ahí yo ya pensaba multiplicar en cruz. Es correcto, ¿cuánto te da? No lo había hecho. Ujú, sí. Hazlo y me dices cuánto da. Igual los resto. Sí, siempre se restan. Ujú. Entonces 2. No, 3, profe. Ah, sí. sí, no sé, creo que dejaste botado el uno por uno, ¿verdad? Pero Sí. sí. Viste nada más la resta del otro, pero sí, es uno por uno, uno. Menos uno por dos, que es menos dos. Sí, entonces solo viste y le faltó sumar uno nada más. Sí, pero está perfecto, ahora esa es la idea. O sea, el proceso está genial. Quito fila 3, quito columna 2, me queda el menor, ¿no? Una matriz más pequeñita, de 2 por 2, multiplico en cruz, resto, listo, eso es. Ahora eso es calcular un menor. No es difícil, ¿verdad? No es nada complicado. Por ejemplo, ¿cuál es el menor? 1, 3. Y a quien llamé hace un rato fue a Daniela, ¿verdad? Daniela Alvarado.
Bueno, la idea es que ojalá estén ahí bien pendientes de la clase, ¿verdad? Cualquier cosa como el compañero, y si no tiene micrófono, entonces me escriben ahí en el chat y alguien me avisa. Porque la idea es justamente estar en esta sintonía, ¿verdad? Estar en la clase. Para que se vayan acostumbrando, pero eso lo voy a hacer en otras clases. Si no responden, quiere decir que no están. Entonces, yo a veces los saco de la clase, ¿verdad? Si no están pendientes, digamos, de la clase, porque no están. Eh, entonces, para que estén por ahí pendientes. Hoy no lo voy a hacer, ¿verdad? Por lo menos no, porque ustedes, digamos, no son de mi grupo, o sea, no están acostumbrados a eso. No sé, Cristel Alfaro, si me ayuda por ahí. Esa me dio 8. Ajá, vamos a ver. Vamos a revisarlo. Si vos estás calculando el 1, 3, entonces estás quitando fila 1, columna 3, ¿verdad? Y quedó justamente por ahí un 2, un 3, un 0 y un 4. Y perfecto, ¿verdad? Multiplico en cruces, 2 por 4 es 8, menos 3 por 0 que es 0. Y eso dio 8. Efectivamente, ¿verdad? Da 8, muy bien. Excelente, eso es el menor. Es la matriz, entonces el determinante de la matriz, quitando la fila y la columna que me indique. Voy a agregar algo más y esa va a ser la definición de lo que se conoce como el cofactor. Okay, entonces vamos con otra definición. Vamos a definir qué es el cofactor. Igual, si tengo una matriz de tamaño n por n, ¿verdad? Si m, bueno, pongámosle otro nombre. Si A es una matriz de tamaño n, es una matriz cuadrada, se define el cofactor. Se define el cofactor en la posición IJ como, vean qué definición más interesante. Primero, la notación se utiliza o se acostumbra a poner la misma letra de la matriz original y nada más que se dice aquí que es el IJ. Eso se conoce como el cofactor en la posición IJ. Se acostumbra a poner el mismo nombre de la matriz. Y esto es, tomo menos 1 y lo multiplico a la I más J. Y lo multiplico por su menor en la posición IJ. Eso lo que me está agregando entonces es un signo adicional al menor. Pero se puede ver que hay un patrón ahí interesante, ¿verdad? El factor menos 1 a la I más J, entonces lo que nos está haciendo es agregándonos un signo. ¿Ok? De la siguiente manera. Un signo de la siguiente manera. Ok, el siguiente esquema que voy a poner, entonces es dónde me agrega un signo menos y dónde me deja un signo más. Para eso es un signo adicional a lo que dio el menor. Ok, voy a bajar un poquito. Entonces vean que en la primera posición, ¿verdad? Esta es la posición 1, 1. No sé si poner de una vez el resultado, pero vean que aquí lo que agregaría es un menos 1 a la 1 más 1. ¿Verdad? Voy a hacer los primeros, nada más para que vean el patrón, ¿verdad? Esta es la posición 1, 2. O sea, el signo ahí agregaría un menos 1 a la 1 más 2. Menos 1 a la 1 más 3, etc. Para abajo, esta es la posición 2, 1, o sea, menos 1 a la 2 más 1. Esta es la posición 2, 2. ¿Verdad? La posición 2, 3. Okay, y yo creo que ya con eso vemos el patrón. Menos 1 a la 2, menos 1 al cuadrado, eso es 1, positivo. Menos 1 a la 3, eso estoy elevándolo a un impar, ¿verdad? Menos 1 elevado a un impar da negativo, da menos 1. Menos 1 a la 4, da 1. ¿verdad? O sea, simplemente si el exponente es par me va a dar positivo y si el exponente es impar me da negativo. ¿verdad? Y esto va a seguir así, o sea, va a seguir alternando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y aquí también
va a quedar menos 1 a la 3 es menos 1. Menos 1 a la 4 es 1. Menos 1 a la 5 es menos 1, etc. Ahora aquí va a ser 1, menos 1, 1, etc. Y ahí sigue. Es un signo que va alternando de acuerdo a la posición en donde yo estoy. Entonces aquí pueden ver, es una forma sencilla de ver cuál signo se le agregaría en cierto cofactor. Entonces alguien me dice, ¿qué signo se agrega en la posición 2, 3? Entonces yo vengo aquí, fila 2, columna 3, y digo, se lleva negativo. Ahora hay que ponerle un negativo antes. Etcétera, ¿verdad? Alguien me dice, ¿cuál signo lleva en la 3, 1, ¿verdad? Fila 3, columna 1. Pues un 1, un positivo, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a bajar. Y seguimos nuevamente aquí con los ejemplos. Y digamos que quiero calcular, ¿verdad?, para una matriz. Que empecemos igual con una sencilla, una 2 por 2, bastante fácil. Digamos que sea 1 menos 1, 2 y 3. Entonces, ok, ahora vamos a preguntar entonces cuál es el cofactor en la posición 1,2. No sé si por ahí Kevin Quesada nos ayuda. Si alguien ya lo llamé y le repito, me avisa porque no llevo ningún orden, entonces no es nada raro que lo repita. Kevin, no sé si ya te había dicho. Kevin. Sí, profe, voy, yo ya lo hago. Sí, veme diciendo, vas diciendo ahí lo que vamos haciendo y vamos haciéndolo juntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En cuál posición sería entonces? En la 1, 2. 1, 2. Sería menos 1 elevado a la 1 más 2, ¿no? Es correcto. Y ese incluye el menor. ¿Cómo incluye el menor? Sí, hay que multiplicar por el menor en la posición 1, 2, que es lo que acabamos de hacer arriba. Ok. ¿Qué sería 2? Es correcto, ¿verdad? El menor 1, 2, desquiten, ¿verdad? Fila 1, columna 2, me queda el 2. Ok. Entonces el resultado final sería Menos 2. menos 2, es correcto. Eso es. Excelente, ok, muchas gracias. ¿Verdad? Muy bien, eso es básicamente, ok. Tomar entonces el correspondiente, bueno, el signo que corresponda. Ya les digo, una opción siempre es decir, ok, la posición 1, 2 es esta, ¿verdad? 1, fila 1, columna 2. Cuando yo quito fila 1, columna 2, más bien, perdón, si quieren ver el signo nada más, ustedes dicen, ¿cuál es la posición 1? 1, 2, fila 1, columna 2 es esta. Entonces, ¿qué signo lleva? Positivo o negativo. Lleva un negativo antes, si lo quieren ver de una vez. Si lo quieren hacer con la fórmula, directamente la escriben. Menos 1 a la 1 más 2. Pues, de pronto lo más fácil. Y para el menor, entonces, en la posición, dicen, quito la fila de esa posición, la columna de esa posición y saco el determinante de lo que me quedó ahí. ¿Sigue siendo relativamente fácil? Sí. O sea, sigue siendo relativamente fácil. Pero por supuesto, estamos con matrices, pues, pequeñas todavía, ¿verdad? Conforme vayamos haciéndolo más grande, pues se va a ir complicando un poquillo más. No sé, voy a calcular yo la posición de 1, 1. ¿Eso qué sería? En la posición 1, 1 estamos aquí parados. La posición lleva un más, ¿verdad? Lo puedo poner con la fórmula y si quieren, no hay problema, ¿verdad? Eso va a dar un más, ¿verdad? Un 1. Multiplicado por el menor de la posición 1, 1. ¿Qué es? Quite fila, quite columna. De esa posición les quedó un 3.
¿Ok? Entonces sería un positivo, ¿verdad? Un 1 que multiplica 3, eso va a dar 3. ¿Ok? Este método, más bien este resultado es interesante porque más adelante lo vamos a utilizar para calcular la inversa de una matriz. Van a ver qué interesante va a quedar. ¿Ok? Profe, una Sí, dime. pregunta. Claro. Entonces, el signo lo da el número de la fila. ¿Es así? Fila y columna, ¿verdad? Ujú. O sea, vos me dices, no sé, en esta posición, entonces yo empiezo. Ok, aquí va más, menos, más. Entonces ahí Mm, llevaría un positivo. gracias. Si, pura vida, con mucho gusto. Si lo quieres con fórmula, y en esta posición, por ejemplo, sería menos 1 a la 2 más 2. ¿Ok? Que es un 1 positivo. Siempre uno se mueve, ¿verdad? No sé si lo notan en este diagrama, ¿verdad? En este se ve mejor. Uno se puede ir moviendo así, ¿verdad? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y uno hasta donde llega al número que quiera. Ahora, si quiero ir a la derecha, diría positivo, negativo. No sé, ahora quiero subir. Positivo, negativo, positivo. Y ahora quiero ir a la derecha, negativo. Y hasta que llegue al punto que me interesa. Es en realidad fácil llegar a cuál es el signo. O bueno, utilizar la formulita, que también no es nada complicada, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos una matriz 3×3? No sé si alguien iba a preguntar. Ok, supongamos que tenemos esa matriz 3×3. Igual cuando le pregunto a alguien, con toda la tranquilidad del mundo, o sea, ustedes me van diciendo qué van haciendo, o sea, digamos, cuáles son los pasos que van haciendo, y aquí yo los voy marcando, ¿verdad? Y los vamos haciendo entre los dos. Bueno, o sea, no se asusten, no es que los voy a regañar ni les voy a tirar el borrador, ¿verdad? Ni siquiera aquí puedo, o sea, entonces tranquilos, no hay ningún problema. Digamos que quiero aquí la posición, no sé, 3, 2. Ok, entonces, no sé, aquí, ¿a quién vemos? Jennifer Fuentes. Entonces habría que cancelar fila 3 con columna 2. Es correcto, perdón, ahí lo hice al revés, ¿verdad? Fui yo el chambón. Fila 3, columna 2, es correcto. Ahí se hace la multiplicación de la menor en X. Si se Perdón. multiplicaría menos 1 por menos 1, Ajá. bueno, eso daría 1 menos y 2 Ujú. por 3. Nos daría menos 5. Y Sería 5. al sumar, digamos que el menos 1 a la 5 quedaría. Ah, ok, ya estás Ajá. pensando en el que va al inicio, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, que por aquí faltaba, es correcto. Entonces daría 5. Sí, ¿verdad? Porque es aquí 1 menos 6, ajá, menos 5 por menos 1 da 5 positivo. Es correcto, muy bien, muchas gracias. Ok, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo, bueno, eventualmente lo primero que hago es sacar el signo de la posición y decir, ok, estoy en la 3, 2, ¿verdad? Estoy en la fila 3, columna 2, estoy como en esta posición, digámoslo así. Entonces, ya sea con fórmula, que vieron que es bien fácil, o sea, la fórmula es muy sencillo, pero si se les olvidara, digamos, la fórmula, aunque es difícil de olvidar, ustedes dicen aquí va más, menos, ven, lleva un menos antes. Entonces, ese es el menos que anda por aquí, ese es el menos 1. Luego dicen, quito fila, quito columna de esa posición y cojo el menor. Entonces, excelente, ¿verdad? Es menos 1 por menos 1, menos 2 por 3. Eso es, excelente. Muy bien. Calculamos otro. El cofactor en la posición 1, 2. En la posición 1, 2, y no sé si me ayuda Samuel Cabrera. Bueno, primero sería ese menos 1 elevado a la 3, ¿verdad? A la 1 más 2. Ujú. Y por el determinante menor, que sería cancelar la fila 1 y la columna 2.
y se aplica la multiplicación ahí, que sería 9 menos 1, que sería 10. Entonces, al final sería menos 1 por 10, menos 10. Es correcto, perfecto. Eso es relativamente fácil, ¿verdad? Ahora, no puedo hacer matrices más grandes porque no sabemos todavía cómo calcular el determinante de una matriz 3×3 o 4×4. Y vamos ahora sí a la fórmula de cómo calculo yo un determinante de una matriz más grande. Esta sí lleva pues más trabajillo. Entonces, vamos a poner aquí, ¿ok? Entonces la otra fórmula. Bueno, tal vez le pongo, no sé si un nombre. Bueno, esta ya es la fórmula general para calcular un determinante. Ok, ¿qué voy a hacer? Entonces, si tengo una matriz de tamaño n, no le voy a poner m, le voy a poner a, pensando en que el menor usualmente le llamamos m. Entonces, si tengo una matriz de tamaño n, entonces su determinante, ahora ya estamos pensando en una matriz de cualquier tamaño, como ya vimos la de 1×1 y 2×2, digamos que esta es cuando es de 3×3 en adelante. Entonces su determinante se calcula como metamos algo aquí, su determinante. Okay. Si AN es una matriz cuadrada de tamaño n, entonces su determinante calculado con respecto a la fila I se calcula como. Yo puedo calcular un determinante, el determinante de una matriz con respecto a una fila que yo defino. Yo puedo escogerla. Y entonces el determinante de esa matriz, que ya vimos que lo puedo escribir así, va a ser una suma desde j igual 1 hasta n de el elemento que está en la posición ij multiplicado por el cofactor en esa posición. Vean que el i es fijo. ¿Okay? El i yo lo estoy tomando como un valor fijo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando por todos los elementos de una fila. Estoy agarrando el elemento que está ahí y multiplicándolo por su cofactor. Si lo quieren ver en términos del menor, esto sería como la suma de j igual 1 hasta n de menos 1 a la i más j por el elemento en la posición por el menor de la posición. Ok, es una formulita así un poco más complicada, es un poco más compleja. Vamos a ver ejemplos. Okay. Voy a bajar un poquito. Y obviamente, ¿verdad? De acuerdo a esa fórmula, entre más grande sea la matriz, más difícil va a ser, porque en todas tengo que calcular el cofactor o el menor, y siempre vamos a tener entonces un determinante de una matriz de un tamaño más pequeño. Pero ahí, si empiezo con una matriz de 5×5, voy a tener que calcular determinante de matrices 4×4. Y para esas ocupo determinantes de matrices 3×3. ¿Verdad? Y entonces se hace muy, muy largo. Vamos a empezar, ¿verdad? Los ejemplos, digamos, que se utilizan con esta parte. Mucho, pero así, muchísimo, es un determinante de una matriz, no sé, 4×4. ¿Verdad? Y ojalá que tenga bastantes ceros para que se me simplifique bastante. Ok. Voy a empezar con una matriz 3×3. Este lo voy a hacer yo. Entonces yo digo, bueno, digamos que tengo la matriz, ok,
que tiene el 3, el menos 1, el 1, 2, 4, pongamos por aquí un 0, 5, 1, menos 2. Ok, entonces, el determinante de esta matriz, lo voy a escribir aquí abajito. El determinante de esa matriz A va a ser, primero, yo tengo que fijar una fila. Lo interesante es que el determinante va a dar lo mismo, no importa la fila que yo escoja. Y podemos hacer aquí la prueba. Okay. Voy a fijar la fila 1. O sea, para mí, el I va a ser 1 en la formulilla. Ok. Y la fórmula lo que me dice entonces es que yo tengo que calcular la suma desde J igual 1, aquí tengo tamaño 3, de el elemento que está en la posición IJ, estoy poniendo que I es 1, okay, por el cofactor en la posición IJ. O sea, esto es, haga A1, 1 por el cofactor en la posición 1, 1, más A1, 2, A minúscula, el elemento en la posición 1, 2, por el cofactor en la posición 1, 2, más el elemento 1, 3, por el cofactor en la posición 1, 3. ¿Okay? Así se calcula el determinante. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el elemento en la posición 1, 1? Un 3. Que multiplica a su cofactor. Bueno, el cofactor, ya sea que utilice la fórmula para sacar el signo, o que me vaya aquí a la posición 1, 1, y yo diga, en esa posición va un más. ¿Okay? Entonces me ahorro escribir ese montón de menos unos, que se hacen un poquillo tediosos cuando uno tiene que escribir tanto. Ok. El menor en la posición 1, 1, quito fila, quito columna, ahora estoy en esta posición. Y me queda entonces el determinante de 4, 0, 1, menos 2. Que ya tengo el primero. Repito eso con cada elemento de la fila. ¿Lo ven? Se vuelve un poquillo repetitivo y entre más grande la matriz, más problemático. Voy con esta posición. Entonces, el elemento de la posición es un menos 1. El signo del menor es un menos 1 a la, esa es la posición 1, 2. Y el menor de esa posición, quito fila, quito columna y me queda 2, 0, 5, menos 2. Y ya tengo el segundo. Tercer y último elemento. Estoy en la posición 1, 3, aquí. Entonces el elemento en la posición es un 1. El signo va a ser menos 1 a la 1 más 3. Y el menor, quito fila, quito columna, 2, 4, 5, 1. ¿Ok? Este es un 1. Este es un menos 1. Este es un 1. Si lo notan, cuando estoy calculando el determinante, simplemente el signo va alternando. Uno positivo, bueno, dependiendo de dónde empiece, positivo o negativo, pero se va alternando. Y entonces, ¿qué me quedó aquí? Un 3 multiplicado por 4 por menos 2, que es menos 8, menos 0. Más un 1, ¿verdad? Menos 1 por menos 1, es un 1. Multiplicado por 2 por menos 2, que es menos 4, menos 0. Más un 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1, no hace falta ponerlo. Y aquí queda 2 menos 20. ¿Qué me queda? 3 por menos 8, menos 24. Menos 4, menos 18. ¿Eso qué es? Menos 46. Sí, ¿verdad? Profe. Excelente, gracias.
Listo, tenemos el determinante. Es un proceso un poquito tedioso, sí, es un poquito tedioso, ¿verdad? Es muy repetitivo y me van quedando siempre, bueno, en este caso determinantes de 2 por 2. Pero imagínense si estuviera calculando el determinante de una matriz 4 por 4. Entonces, tengo que calcular para cada posición un determinante de una 3 por 3, que es hacer esto que acabo de hacer. O sea, se vuelven grandes. Y por eso, un problema computacional interesante es calcular el determinante de una matriz. No sé si por ahí tal vez les pusieron la tarea en ese sentido, ¿verdad? La tarea de investigación. Pero es un problema muy interesante en programación, en las computadoras. Encontrar el determinante de una matriz de una forma eficiente. ¿Okay? Porque si lo hago así, ¿verdad? Por ejemplo, por recursividad, se hace muy complicado, ¿verdad? Muy complicado no, se come la memoria, ¿verdad? En 2 toques. O sea, una matriz 1000 por 1000, la compu no lo va a lograr, ¿verdad? Ok. Calculemos el mismo resultado, o sea, el determinante de A, pero ahora lo vamos a hacer con respecto a la fila número 2. Con respecto a la fila número 2, o sea, ahora el I vale 2. Ese número es fijo. Entonces yo tengo que hacer la suma desde J igual 1 hasta 3 del A 2J por su cofactor 2J. Es, bueno, lo mismo, hacer A21 por el cofactor 21 más A22 por el cofactor 22 más, esta A era minúscula, más A23 por el cofactor 23. Y básicamente nada más es ir sustituyendo. Voy a irles preguntando para que lo vayan calculando los cofactores. A ver qué me van dando. Cojamos los elementos, que eso no tiene mucha gracia. El elemento en la posición 2,1 es el 2. Y ahorita me dicen cuánto da ese cofactor. En la posición 2,2 es un 4. Y vean qué salvada tener un 0. Porque yo digo, esto es más 0 por, ¿qué importa lo que es este cofactor? Esto va a dar 0. Okay, entonces el 2, 3 no me interesa en realidad. Ok, vayan viendo eso. Tener ceros cuando yo voy a calcular un determinante me ayuda un montón. No sé, Nayeli Ruiz, si me dice el primer cofactor. El 2,1. Ahí sería un 1 positivo. No, ahí sería 1 negativo, creo, profe. Sí. Luego cancelamos la fila 2 y la columna 1. Fila 2, columna 1. Luego hacemos la menor, que sería -1 por -2. Ok, pongámosle 2 de una vez. Y luego sería menos el 1 por el 1. Entonces eso. Excelente, excelente. Pura vida. Muchas gracias. José Fernández, si me ayuda con el otro cofactor. Ok. Digamos, el -1 estaría elevado a un número par, entonces daría positivo. Y el menor sería 3, 1, 5 y -2, que multiplicado sería 3 por -2 da -6. Y 5 por 1, 5, y se resta, entonces -6, -5. Excelente, muchas gracias. Agradecer a la posición 2, 2. Entonces si va positivo, quito fila, quito columna. Efectivamente, 3 por -2, menos 1 por 5, ¿verdad? Ok. Y por ahí borré algo que no tenía que borrar. No sé si esto era un -1. Sí, ¿verdad? Ok.
Entonces, efectivamente, ya esto nada más, ahora sí, es nada más de calcular y listo. Esto es menos 2 que multiplica a un 1 más un 4 que multiplica a un menos 11. Eso es menos 2 menos 44 que da menos 46 y vean que nos dio exactamente lo mismo. ¿Ok? Un resultado de determinantes es que el determinante no importa con respecto a cuál fila, y ojo que interesante, ni a cuál columna yo lo calcule, siempre da lo mismo. ¿Ok? No solamente son filas, puedo calcularlo con respecto a una columna y también eso funciona, nada más uno adapta la fórmula. Entonces pongámoslo por aquí como una notita. Nota. No importa con respecto a cuál columna o fila, no importa con respecto a cuál fila o columna se realiza el cálculo. El determinante siempre da lo mismo. ¿Ok? Esa es una característica importante. Y lo otro es que noten entonces que tener muchos ceros es importante. ¿Verdad? Si yo pongo un ejemplo que esté bastante lleno de ceros y me dice que no importa con respecto a cuál fila o cuál columna, entonces yo busco ¿qué? Una columna que tenga bastantes ceros o una fila que tenga bastantes ceros. ¿Ok? Por ejemplo. Bueno, no sé si quieren seguir la numeración de antes 2 o el 1. Cojamos una matriz, digamos que sea así. Voy a bajar un poquito más. Una matriz que tenga menos 1, 3, 0, 2, 0, 1, 5, 3 menos 2. No, aquí voy a poner un 0 al final, perdón. Así. Ok, si estoy diciendo que me sirve tener muchos ceros para que el cálculo se haga fácil, entonces voy a buscar de una fila o una columna que esté llena de ceros, lo más llena de ceros posible. ¿De cuál sería aquí? Pues para no poner ahí a nadie, dígame cualquiera, ¿cuál tomaría? Columna 3. Columna 3, muchas gracias, por supuesto. Columna 3 que tiene muchos ceros. Entonces yo digo, voy a hacer el cálculo, ¿verdad? Como los anteriores los calculé por fila, quise que este fuera por columna. Entonces yo digo, voy a hacer el cálculo y lo voy a hacer por medio de la columna 3. Entonces nada más hay que adaptar un poquito la fórmula, porque el determinante ahora me va a decir lo que se va a mover son las filas. Las filas usualmente son las que ponemos con i. Entonces me voy a mover de 1 hasta 3 de el elemento en la posición IJ. J es el que estoy poniendo fijo, J es 3. Por el menor en la posición, bueno, por el cofactor en la posición I3. Entonces es lo mismo, ustedes dicen, bueno, es el elemento en el 1, 3 por el cofactor 1, 3 más el elemento en el 2, 3 por el cofactor 2, 3 más el elemento en el 3, 3 por el cofactor 3, 3. ¿Y qué sucede? Que el elemento 1, 3 es 0. Esto va a dar 0. Ni siquiera lo voy a escribir. El elemento 3, 3 es 0. Todo esto da 0. Ok, entonces no necesito calcular el cofactor 1, 3 ni el cofactor 3, 3. El único que necesito es el 2, 3. Claro, y me salvé, ¿verdad? Está más sencillo esto. Entonces voy a decir simplemente que esto es el elemento en la posición 2, 3. Me voy directamente y digo, ok, fila 2, columna 3 es un 1 por
el signo en esa posición, que ya sea que lo saque con la formulilla o que yo diga, este es más, menos, lleva un menos, va a ser un -1. O lo saco con la formulita, es -1 a la 2 más 3, -1 a la 5. Por su menor, quito la fila y la columna y me queda el determinante de -1, 3, 5, 3. Esto es -1 que multiplica a -3, -15. ¿Okay? Menos 18 por menos, 18. Vean lo importante entonces que es tener muchos ceros. Y en eso se basan algunos métodos para hacer el cálculo en la compu. La próxima, lo que necesitamos ver son propiedades de los determinantes. Entonces vamos a ver que hay algunas propiedades que me afectan el determinante, algunas operaciones, las mismas que hicieron para resolver Gauss-Jordan y para encontrar la inversa de una matriz. O sea, vamos a ver qué pasa si yo intercambio dos filas, qué le pasa al determinante. ¿Qué pasa si yo a una fila le sumo el múltiplo de la otra? ¿Qué le pasa al determinante? ¿Verdad? ¿Qué pasa? La otra operación era, ¿qué pasa si multiplico una fila por una constante? ¿Qué pasa con el determinante? ¿Okay? Entonces vamos a ver que hay operaciones que afectan el resultado del determinante y hay otras operaciones que no afectan ese resultado. Entonces, vamos a preferir aquellas que no lo afecten para no tener que estar calculando, ¿verdad? El nuevo determinante, haciendo los arreglos, los ajustes. Voy a bajar un poquito aquí. Ok, hagamos una más. ¿Qué pasa si la matriz B es una matriz que es 1, 0, -1, 3, 0, 2, 1, 5, 3, 0, 2, 0, -1, 1, 3, -2. Muy bien, voy a dar un ratito para que ustedes hagan eso y me digan cuánto les da. Esperemos que a todo el mundo le dé lo mismo. Primer decisión, bueno, ¿cómo la van a calcular? ¿Cuál fila? ¿Cuál columna? ¿Cuál será más fácil? Monten entonces qué es lo que necesito. Y ahorita voy a ir preguntando ahí qué es lo que les van dando y me van ayudando. ¿Okay? Pero por el momento voy a dar un ratito para que la hagan. Unos 10 minutitos.